En el vídeo lo que haremos es editar los datos de la tabla personal. A la hora de presionar el menú Editar, que nos habilite o muestre un botón para actualizar los datos. Lo primero que haremos es ir a la carpeta CRUD Class, dentro vamos a agregar una clase, le colocamos el nombre Editar Datos Tablas Class. Dentro de la clase vamos a crear un método, que nos permita editar los datos de la tabla personal. Colocamos public static y que nuestro método devuelva un valor entero int. El método tendrá como nombre editar personal. Como primer parámetro de entrada tendrá personal objeto class, que contiene los atributos de la tabla personal. Como segundo parámetro tenemos el ID de la tabla personal. Creamos una variable de tipo entero que se llame retorno y lo inicializamos en 0. Luego colocando el try catch que nos permitirá atrapar los errores que pudiera ocurrir a la hora de actualizar. Para acelerar el vídeo vamos a copiar el código ya hecho de Visual Code. Luego pegamos dentro de try, esta primera línea nos permite hacer la conexión a la base de datos de MySQL. Ahí podemos ver la clase que estamos invocando para la conexión. En la siguiente línea vamos a crear una cadena donde irá el código MySQL que permita editar los campos de la tabla personal. En el editor de Workbench veremos un ejemplo como editar datos de una tabla. Ahí podemos ver el código que nos permite editar los datos de cada columna. Vamos a editar la mayoría de los datos empezando por el ID. Cédula de identidad, apellidos, nombres, teléfono, correo y dirección. Sexo lo dejamos y la imagen lo veremos en código de C#. Aquí es importante saber qué fila cambiaremos los datos. En este caso vamos a editar la primera fila que tiene como ID ACP1. Seleccionamos el código y ejecutamos. Ahí podemos ver que cambio el ID, cambio CI apellidos, nombres, teléfono, correo, dirección. Otro dato importante es que cada dato que queremos editar está dentro de comillas simples. Esto porque todos los atributos de la tabla son de tipo cadena o string. Copiamos el nombre de la tabla. Volvemos a C#. Y empezamos a escribir código MySQL. Para evitar errores copiamos los atributos de MySQL, y pegamos. Mucho cuidado aquí en la concatenación de caracteres, como dijimos nuestros datos tienen que estar dentro de comillas simples. Como se ve después de igual ya tenemos comilla simple abierta, fuera de comillas dobles escribimos signo más seguido del objeto personal junto con el atributo ID personal. Ahora tenemos que cerrar las comillas simples dentro de comillas dobles porque estamos haciendo concatenación de cadenas, después de comillas simples colocamos coma y espacio, luego colocamos el segundo atributo de la tabla que sería CI. Colocamos igual y abrimos comillas simples todo esto dentro de comillas dobles. Concatenamos con el segundo atributo de nuestro objeto de entrada que sería C y luego abrimos otra vez doble comillas dentro cerramos comillas simples, seguido de coma y espacio para luego colocar el tercer atributo de la tabla. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de concatenar colocamos comillas simples es porque los datos o atributos que están dentro del objeto son de tipo string o cadena. Para no hacer largo el vídeo vamos a copiar el resto de la cadena que ya está hecha. Y lo vamos a pegar debajo. Nos falta editar imagen, ahora empezamos a explicar cómo editar. Porque no es la misma forma, como estamos concatenando los otros atributos que se hizo en las líneas de arriba. Copiamos y vamos a pegar para explicar. Tenemos la columna foto personal no vamos a asignar una variable o parámetro local, mucho ojo que esta variable tiene signo arroba por delante seguido del nombre foto. Luego está la condición donde utilizaremos el segundo parámetro de entrada que viene siendo el ID del personal.
Ahí ya podemos ver toda la cadena que nos permitirá editar cualquier campo de la tabla. Seguimos copiando el código. Esta línea nos permite ejecutar nuestra cadena. Como parámetro de entrada utilizamos cadena MySQL y la conexión. En la siguiente línea vamos a actualizar la imagen. Esta línea de código nos permite adherir o convertir un tipo de dato a imagen. Como parámetro utilizamos la variable local foto que creamos en la cadena, pero esta vez colocamos sin el signo arroba. Seguido del parámetro de entrada objeto personal seguido de su atributo foto personal. Bueno, copiamos lo restante del código, ejecutamos el comando y lo asignamos a la variable de retorno. Cerramos la conexión. Y por último retornamos la variable retorno. Y dentro de catch copiamos un mensaje de error en el caso de que algo esté mal en el código. En este caso la variable retorno devolverá 0. Bueno, este sería la clase que nos permitirá editar o actualizar cualquier dato de la tabla personal. Ahora vamos a la interfase registro, ahí vamos a crear un botón que nos permita actualizar los datos. Lo que hacemos es duplicar el botón que ya tenemos. Simplemente cambiaremos el nombre del botón. Colocamos botón actualizar personal. Cambiamos la imagen del botón. Cambiamos la etiqueta del botón, colocaremos actualizar datos. Ahora hacemos doble clic en el botón para generar el evento. Seleccionamos el código generado, lo cortamos y lo pegamos debajo del evento registrar personal. Esto se hace para que el código esté ordenado. Creamos un objeto personal, a este objeto asignaremos la clase que nos permite cargar datos de las cajas. Esta es la clase que nos permite cargar los datos de las cajas al objeto personal. Como parámetro de entrada tiene el formulario registro. Esa clase lo que hace es cargar los datos de estas cajas. Lo que hacemos ahora es llamar a esa clase, específicamente al método que tiene como nombre cargar datos personal. Este método tiene como parámetro de entrada el formulario registro, pero ya que estamos escribiendo el código dentro de este mismo formulario colocamos this. Ahora creamos una variable tipo entero editar personal. A esta variable le asignaremos la clase que creamos para editar datos, en sí lo que llamaremos es el método que creamos llamado editar personal. Invocamos a la clase editar datos tabla class, seguido del método editar personal. El método tiene dos parámetros de entrada, el primero es personal obj. El segundo sería el ID del personal. Primero vamos a la interfaz y hacemos doble clic en el menú editar. Lo que haremos es crear una variable fuera de los métodos o eventos. Esta variable será temporal, iremos al principio del código. Esta variable será global dentro de este formulario, es decir que en cualquier evento o método podremos utilizar. Esta variable será de tipo string, que tenga como nombre var ID personal. Ahora esa variable podremos utilizar en cualquier evento dentro de este formulario. Lo que haremos ahora es asignarle el valor del text box que contiene el dato del ID personal. ¿Por qué asignamos aquí? Es la pregunta. Como pueden ver, después de esta variable lo que se hace es habilitar las cajas o textbox para poder modificar. Lo que se hace es asignar a la variable antes que se modifique el textbox ID personal. Volvemos al código del evento del botón actualizar. Ahora ya tenemos el segundo parámetro, que es la variable var ID personal. Como podemos ver, ya no es necesario inicializar esta variable, ya podemos utilizar en otros métodos. Seguimos con el código, copiamos y pegamos. Ahí tenemos una condición if,
el dato o variable editar personal tiene un valor 1 cuando el método se ejecuta correctamente, por lo tanto decimos un mensaje actualización correcta. Por último llamamos a la clase y método que nos permite bloquear las cajas. Caso contrario, si existe un error en el código que nos bote un mensaje de error. Este sería el código que permite que el botón actualice los datos. El botón que creamos no tiene que estar visible porque no presionamos el menú editar todavía. Para esto vamos a la interfaz principal, seleccionamos Context Menú, doble clic en Ver datos. En el código tenemos habilitar-deshabilitar cajas con el método solo lectura cajas personal. Vamos a esta clase y dentro del método agregamos que el botón actualizar personal esté en visible falso. Dentro del método agregamos que el botón actualizar personal esté en visible falso. Para ver hacemos correr el programa. Ahora sí ya no aparece el botón. Pero cuando se presiona el menú editar no se habilita el botón actualizar datos. Vamos al formulario registro, hacemos doble clic en el menú editar. Agregamos una línea de código que permita que el botón se ponga visible. Y compilamos para ver resultados. Vamos a cambiar los datos de las cajas para ver el resultado. Estamos modificando la última fila que tiene como ID ACP100. Como se ve, estamos modificando también el ID personal de ACP100 a ACP1. Aquí vamos a seleccionar otra imagen. Aquí comparamos los datos, como pueden ver son distintos. Ahora, si presionamos actualizar, sale el mensaje que nos dice actualización correcta. Verificaremos para actualizar, volvemos a presionar botón personal. Ahí se ve los resultados de los cambios que realizamos. Podemos volver a editar los mismos datos para verificar. Se ve que funciona correctamente. Ahora mostraremos qué pasa si nos equivocamos en los datos u ortografía de la cadena que concatenamos. Aquí quitaremos una comilla simple. Vemos qué sucede. Como se ve, se generó un error y nos manda un mensaje de error. Ahí vemos la importancia de utilizar el try catch, nos explica más o menos cuál fue el error. En nuestro caso dice error de sintaxis. Volvemos a colocar la comilla simple. Colocaremos error en el nombre de una columna. Veremos qué error nos manda. Nos manda un mensaje de columna desconocida. En conclusión, es de mucha ayuda los comandos try catch. Este es el vídeo de hoy. Como siempre, espero que sea de mucha utilidad. Cualquier consulta no duden en escribir a las cajas de comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo.